nosotros. Hola, buen día, un gusto estar acá. Bueno, queríamos hablar un poco acerca de las viviendas. Un año donde podemos decir que los primeros 6 meses fueron de reacomodarse, de ver cómo se encontraba, hacer, me imagino, las gestiones necesarias y luego comenzar a realizar, en este caso, las inauguraciones pertinentes con algunos municipios. ¿Cómo fue este año? ¿Qué balance realiza el 2024? En realidad los primeros 6 meses no, fue todo el año un trabajo muy arduo de ordenar al organismo. El IPB no escapa a la realidad de otros organismos del Estado. Estamos en un año de transición, todos, en una transición que va desde un país absolutamente desquiciado, como el que tuvimos el año pasado, a un país que aparenta normalidad, que aparenta reglas claras, que aparenta tener mucho sentido común y ser eficientes y eficaces en el manejo de los recursos. El IPB también estuvo inmerso en esa situación. Encontramos un organismo realmente en una situación muy crítica desde lo económico, desde lo financiero, con un stock de viviendas paralizadas muy importante a nivel provincial, con más de 2.400 viviendas paralizadas, un poco más de 800 familias que estaban viviendo en esas casas sin tener los servicios básicos, con una situación económica, como te decía, muy crítica porque el FONAVI estuvo congelado desde el mes de junio del 2022 y los recursos por cobro de cuotas de viviendas eran ínfimos. Así que bueno, fue la verdad un trabajo muy fuerte el que hemos hecho. Yo siempre rescato al personal del Instituto de Viviendas que supo entender la situación crítica en la que estaba el organismo y también, por supuesto, reconocer al vecino del Chaco que entendió el mensaje del gobernador que en esta situación de crisis estar espalda con espalda es lo que nos va a posibilitar encontrar más rápido una salida. Hemos hecho un trabajo muy fuerte en territorio, saliendo a buscar a familias en situación de morosidad, tratando de llevar el mensaje de que es una responsabilidad civil por parte de la familia pagar la cuota de su vivienda que la recibió por parte del Estado y que hay miles de familias chaqueñas que también están esperando esa oportunidad y que vuelvan a confiar en el instituto y efectivamente esto ha ocurrido. Afortunadamente hemos mejorado mes a mes la recaudación del instituto, hemos mejorado en un trabajo coordinado con otros presidentes de IPB del país junto a la Secretaría de Vivienda de Nación para que se vuelva a actualizar el fondo FONAVI que recibíamos en la provincia y esto nos permitió tener los recursos suficientes para llegar a este mes de diciembre y poder contarles que junto al gobernador de la provincia hemos entregado 962 viviendas que teníamos en ejecución, obras de infraestructura para 1.100 viviendas, que hemos logrado entregar más de casi 3.000 títulos de propiedad y bueno, y esto hace que el balance de fin de año sea mucho mejor de lo que nosotros vaticinábamos a principio de año. Nos decías que, bueno, en un principio tenían problemas con las deudas, la morosidad. ¿Cómo está regulado esto y cuánto fue lo que ayudó al instituto para también la recaudación en cuanto a sumarlo, que por ahí quizás en otros años no lo tenían? Mira, en principio los aportes que recibía el Instituto Provincial de la Vivienda, tanto de FONAVI como de cobro de cuotas, en su gran mayoría estaba destinado al pago de salarios del personal del Instituto de Viviendas. Los fondos para la construcción de las viviendas los últimos 20 años en la historia de la provincia se financiaban a través de programas nacionales de construcción de viviendas y esto hacía que el flujo de dinero venga por fuera de lo que corresponde a FONAVI y a cobro de cuotas. Esto explica de alguna manera que los valores de las cuotas en el mes de diciembre del año pasado sean tan bajos. Estábamos cobrando cuotas de 1.000 pesos por mes, una vivienda de casi 60 millones a precio de hoy. Teníamos una altísima tasa de morosidad, casi el 70% del padrón estaba en situación de morosidad. Y a partir del trabajo en territorio que hicimos desde el principio de gestión, conversando con los vecinos, nos reclamaban justamente dos cuestiones. En primer lugar, que no tenían posibilidad de conocer el estado de deuda con el instituto porque tenían que hacer un viaje desde donde vivan hasta Resistencia para que en 15 minutos de trámite se les dé el estado de cuenta y regresar otra vez hasta su casa. No había nada digital. No había ninguna posibilidad de consultar de manera digital
Y en segundo lugar, tampoco se distribuían las boletas en el interior provincial. Las boletas se juntaban periodos de 6 meses, se pagaba al correo. Te imaginarás que con valores de cuotas menores a 1.000 pesos, con una altísima tasa de morosidad, era más caro pagar la distribución de las boletas que lo que se recaudaba. Sí. Así que bueno, pusimos en marcha muchas líneas de acción. Una de ellas fue incorporar este botón de pago a través del sistema de Tu Gobierno Digital, conocer el estado de deuda de las familias, darle la posibilidad de cancelaciones totales o parciales de las viviendas, y esto nos permitió, además de una adecuación del valor de las cuotas, nos permitió incrementar considerablemente, casi un 405% de variación interanual en el cobro de cuotas. ¿Cuántas viviendas quedaron por concretar este año? Quedan todavía por terminar prácticamente 1.800 viviendas en toda la provincia. Nosotros estamos en este proceso que ya lleva 11 meses y que sí, afortunadamente lo estamos terminando, de traspasar la obra pública desde la jurisdicción nacional a la jurisdicción provincial, para poder ahí sí, con fondos propios de la provincia, poder terminar esas viviendas. Hemos logrado traspasar ya algunas obras, por ejemplo, 36 viviendas en Castelli, que las teníamos al 80% de avance, las terminamos a las viviendas, hicimos la infraestructura básica esencial para 72 viviendas, incluyendo estas 36, la pudimos entregar con el gobernador hace pocos días. Hemos logrado reiniciar y reactivar viviendas en Concepción del Bermejo, que estuvimos entregando hace poco tiempo, unas 8 viviendas, y ahora tenemos otras 12 en construcción, así que nos viene un 2025 con todo este stock de viviendas paralizadas, transferidas a la provincia, y eso nos obliga a nosotros a redoblar los esfuerzos, porque con el mismo recurso económico con el que cuenta el instituto, con el cual estuvimos resolviendo situaciones de infraestructura, bueno, ahora además vamos a tener que terminar las viviendas. Había también un reclamo en cuanto a la infraestructura básica que decía en las entregas que se realizaron, por ejemplo, en la localidad de Barranqueras. Ustedes mismos también estuvieron por allí. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso y cómo cambiaron ustedes en cuanto a la entrega? Mira, en principio, yo lo repito siempre en cada entrega que hago, parece una verdad de perogrullo, pero es cierto, una obra está terminada cuando está terminada. 4 paredes y un techo constituyen una casa, pero para que eso se transforme en una vivienda que pueda ser habitada por familias que reúnan los requisitos mínimos de habitabilidad, decimos los arquitectos, debe contar con servicios básicos indispensables, debe tener agua, debe tener luz, debe tener apertura de calles. El año pasado, en el último semestre, en este operativo retirada que hizo el gobierno anterior, distribuyó como si fueran Papá Noel, regalando cosas que no eran de ellos y obligándole, te decía, más de 800 familias a ingresar a estas viviendas, aun cuando las obras no estaban terminadas. Y esto hizo que en las prioridades que tuvimos que fijar a principio de gestión para ver con los recursos que disponíamos qué obras íbamos a ir entregando y terminando para poder entregarlas, por supuesto que esta situación de viviendas terminadas sin servicios fue la prioridad absoluta, y esto nos llevó a nosotros a invertir los recursos que teníamos en concretar estas obras de infraestructura. Nosotros hemos entregado, como te decía, 962 viviendas, que ahora sí las viviendas están terminadas. Yo se lo comentaba, creo que a mi papá hace pocos días, le decía, cuando nos cortan la luz en la casa, nos cortan 3 horas, nos molesta. Si el corte se prolonga por varias horas, estamos enojados. Imagínate vivir un año sin tener luz en tu casa, sin tener agua, sin poder acceder a tu vivienda porque las calles no están abiertas. Esto lo saben perfectamente los vecinos de la Chacra 137, aquí en Resistencia hemos tenido un verano con registros históricos de lluvia y tenían que dejar los vehículos a 5 o 6 cuadras, cargar a sus hijos en brazos para poder llegar hasta su casa. La verdad que fue la cara más perversa de la política. Y los vecinos lo han vivido en carne propia, así que iniciamos este año de gestión poniendo el foco en estas obras con familias que estaban ocupadas. Las hemos terminado prácticamente a todas, así que a partir del 2025 lo que nos resta es tomar las obras sin terminar de viviendas, terminarlas y por supuesto dotarles de infraestructura. ¿Cuál es la prioridad de entrega? Porque hay gente que está esperando hace tanto tiempo, hace tantos años su vivienda. ¿Cómo están con esto? Mira, en principio depende de los recursos con los que dispone el instituto, por eso permanentemente hago un llamado a
a la reflexión a aquellos que se encuentran en situación de morosidad y que confíen en el organismo y que nos den esa cuota para poder tener nosotros los recursos suficientes y poder resolver los problemas. Todo está supeditado a la facilidad de resolución que tiene la obra propiamente dicha. Así que en definitiva, la planificación, que ya la tenemos hecha, por supuesto, hasta diciembre del 2025 de obras, está dado justamente por este motivo. La facilidad de la terminación de la obra, teniendo en cuenta las obras de infraestructura, básicamente. Pensemos que cuando se decidían los terrenos en donde se debían realizar los barrios, por sentido común, la lógica indica que debíamos haber optado por terrenos que estaban próximas a las redes de infraestructuras ya existentes. Acá tenemos barrios en donde tenemos casi 400 metros de descampado porque está en el borde del ejido urbano. Tenemos que atravesar 500 metros de campo con agua, con luz, con apertura de calles para poder darle luz y agua a 10 viviendas. Sí. Y estamos hablando de fortuna. Así que bueno, en definitiva las prioridades van a pasar por ese lado. Vamos a trabajar en etapas, vamos a resolver todas las obras que tenemos, así nos lleve los 3 años de gestión que faltan, pero las vamos a terminar. El gobernador lo decía cuando era gobernador electo y recorría dando entrevistas. Recuerdo que él siempre decía, el Estado debe garantizar la continuidad de las obras, aquellas cosas que están bien las vamos a continuar, las que están mal las vamos a mejorar, y eso es efectivamente lo que estamos haciendo. Hoy veía una nota donde el gobernador, también Marilyn Canata y también funcionarios del Instituto de Viviendas recorrían un predio en Margarita Belén que hay una persona, estamos hablando de Carlos Barraza, en este caso está siendo investigado por la justicia. ¿Qué va a pasar con estas viviendas que dejó el IAFEP? Que el IAFEP, desapareció, ya no está más, está por la Cámara de Diputados de la provincia, fue aprobado. ¿Qué va a pasar con estas obras que han quedado? Ahí hay también viviendas, ¿no? Es así, son 5 viviendas en un predio que se le había otorgado al piquetero hoy preso Barraza y a los hermanos Palacios, también referentes sociales. Allí se habían construido 5 viviendas con recursos de todos los chaqueños que eran utilizados como chiqueros para tener sus chanchos. Hay un video del gobernador que lo subió hoy en donde se grafica claramente esta situación. Otra muestra más de la cara más perversa de la política, y yo no me canso de repetirlo, fueron perversos. Y nosotros estamos en un proceso también de recomponer la relación con la gente, porque se ha dañado, pero de manera muy, muy profunda, la relación con el chaqueño. Las obras de IAFEP tienen 2 instancias que de alguna manera necesitamos resolver. Por un lado, la cuestión legal, que tiene que ver con todo un proceso de investigación para verificar a qué cooperativa se le otorgó esa obra, cuánto se pagó de esa obra, cuánto se ejecutó de esa obra, ver si se pagó más de lo que está ejecutado y en ese caso hacer la denuncia pertinente por obviamente hechos de corrupción. Y una vez que esté resuelta la situación legal, a partir de allí el Instituto de Viviendas veremos la manera de poder terminar esas viviendas, tal vez otorgando materiales de construcción y aportando mano de obra del municipio o aportando mano de obra de otra área del gobierno, pero la intención es resolver todas estas viviendas de IAFEP que han quedado inconclusas. Vuelvo a insistir, primero es necesario verificar la situación legal de esa obra y una vez que sepamos si se cometió un ilícito, hacer la denuncia. Si no hay nada ilegal, bueno, a partir de ahí hacer posesión de la obra y terminarla. ¿Pero va a quedar a cargo del instituto? La terminación de las viviendas queda a cargo del Instituto de Viviendas. Bien, perfecto. ¿Y también en lo que es las inscripciones o estaba destinado a alguien esto? En general, la mayoría de esas viviendas ya tenían familias asignadas, que tenían, se les había otorgado un RUP para que permanezcan en esa casa. También ese es otro problema, en los registros que se tienen oficiales, figuran familias que hoy ya no están, los RUP forman parte de este mercado informal de tierras también aquí, y lamentablemente esto ocurre. Por eso es indispensable poder investigar, en primer lugar, si hubo un ilícito allí y a partir de allí actuar. Si nosotros desde el instituto, por una cuestión de emergencia habitacional, resolviéramos intervenir en la totalidad de las obras IAFEP, probablemente en el afán de dar una buena acción con estas familias, probablemente estemos cubriendo o impidiendo que se descubra algún hecho irregular, así que bueno, estamos en ese camino.
Otro de los puntos que también tenemos consultas de la gente por ahí que está inscripta o quería estar inscripta es el Procrear, ¿no? Que el gobierno nacional va a quedar a manos del IPDUP o no. No, el Procrear es todavía hoy, está ya en proceso de reestructuración a nivel nacional. Estuve hace pocos días en Ciudad de Buenos Aires participando de la última asamblea del Consejo Nacional de la Vivienda, se tocó el tema de Procrear. Están en una reestructuración del fideicomiso. La Secretaría de Vivienda de Nación tomó la determinación de que aquellas obras que pueden terminarse se van a terminar, se van a reestructurar, se van a ampliar los plazos de ejecución de obra y se las van a terminar. No es el caso del Chaco. Chaco tenía una sola obra muy grande en el predio del ex pediátrico. 360 departamentos con muchas irregularidades en su elaboración como proyecto, sin un estudio de impacto ambiental realizado. 360 departamentos que se iban a construir en un sector de la ciudad que está consolidado hace mucho tiempo, que se encuentra frente a un colegio primario, colegio secundario, a 100 metros del Hospital Berrando. Realmente era una locura desde el punto de vista urbanístico, iba a colapsar el sistema cloacal, iba a colapsar el sistema energético, el sistema de agua, ni hablemos de la situación vehicular, 360 autos metidos en ese sector de la ciudad, realmente era una locura. Esa obra tuvo un avance mínimo, solamente alcanzaron a hacer el pilotaje para después construir el edificio. Esa es una obra que se va a rescindir contrato con la empresa, eso lo determina Nación. IPB no tenemos participación en ese sentido. Perfecto. Último tema, Chaco a la obra. ¿Va a haber un próximo sorteo o no? Va a haber un próximo sorteo. En principio, para esta primera etapa del 2025, lo vamos a estar haciendo, si Dios quiere, en mayo del año que viene. Nos lleva aproximadamente 2 meses hacer la evaluación de cada carpeta. Ahí estaremos sorteando los próximos 60 adjudicatarios o beneficiarios de este crédito. Y el objetivo es que en el 2026 podamos ser mucho más que 360 familias a las que podamos ayudar y, por supuesto, con montos más acotados. Ahora lo que se viene mañana es el segundo sorteo de cancelación de una cuota total y 5 cancelaciones parciales que corresponden al valor de todo un año de cuota de las viviendas. Así que bueno, esta es una manera... Es un incentivo también. Fue una de las líneas de acción que tomamos en su momento para poder incentivar, como vos decís, a que las familias se pongan al día con sus cuotas de sus viviendas, pero también era una forma de retribuirle a todos los vecinos que hacen el esfuerzo de juntar, como lo dice el gobernador, pesito a pesito todos los meses y pagar su cuota de su vivienda. Así que bueno, nosotros recibimos la confianza por parte del vecino con el pago de su cuota, se la retribuimos entre otras cosas con esto. Muchas gracias por venir. Hablamos con Fernando Berecoechea, presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano.